Hola, muy buenas noches. Esta vez hablaremos, hab- hablaremos sobre los métodos de evaluación ergonómica. ¿Cuáles son estos métodos de evaluación ergonómica? En todo centro de trabajo es necesario evaluar la presencia de riesgos ergonómicos. El método de evaluación ergonómica debe escogerse en función del factor de riesgo que se desea valorar. Tenemos el método NIOSH, el National Institute for Occupational Safety and Health. Este, este método se desarrolló para evaluar y prevenir los riesgos asociados a las tareas que entrañaban manipulación manual de carga debido al fuerte aumento de lesiones relacionadas con estas tareas. Esta fue creada en 1981. El método se recogió en una guía técnica llamada World Practice Guide for Manual Lifting, donde además incluía una ecuación que permitía calcular el peso recomendado para las tareas de levantamiento de cargas con dos manos simétricas. En 1991 se revisó este método y se obtuvo que en 1994, como un resultado final, una nueva versión de la ecuación que incorporaba diversas mejoras. Algunas de estas mejoras fueron el manejo asimétrico de carga, que analizaba trabajos donde la carga se encuentra a los lados del trabajador. También la frecuencia de los levantamientos y la duración de la tarea, como la calidad de agarre de la carga, la reducción del límite máximo de peso de 40 kilogramos a 23 kilogramos. También esta ecuación revisaba el método NIOSH. La encontramos en la guía de Application Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation. El propósito del método es obtener el límite de peso recomendado en una tarea concreta a partir del producto de 7 factores de riesgo que van decrementando el peso de referencia en función a las condiciones reales de trabajo. También tenemos lo que es el método OCRA, Occupational Repetitive Action. Este se creó en 1998 para evaluar aquellas tareas que acarreaban lesiones en las extremidades superiores por la ejecución de tareas, con movimientos repetitivos y teniendo en cuenta factores de riesgo como la frecuencia de los movimientos, las posturas y movimientos forzados, la inexistencia de periodos de recuperación y otros factores denominados adicionales, vibraciones, guantes, compresión, ritmo impuestos por la máquina, etc. Es considerado un método reconocido y afianzado por su largo proceso de validación. Este proceso de validación fue científico profesional, pero cabe señalar que resulta ser un método complejo por su alto requerimiento de formación específica y por la gran variedad de variables que en él aparecen. El método OCRA calcula el índice de exposición OCRA, es decir, la relación existente entre el número de acciones técnicas que se llevan a cabo durante el turno de trabajo y el número total de acciones técnicas recomendadas en dicho turno, para posteriormente establecer los niveles de riesgo a los que se encuentra sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. También tenemos el método JSI, Joe Strain Index. Este fue creado por el Departamento de Medicina Preventiva del Medical College de Wisconsin en Estados Unidos. Este método permitía valorar si los trabajadores se encontraban expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos acumulativos por la parte distal de las extremidades superiores, que son la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo,
Para conocer riesgos surgidos por los trastornos de las extremidades superiores, el método se basa en la medición de 6 variables que a su vez dan lugar a 6 factores multiplicadores de una ecuación. 3 de las variables son calculadas cuantitativamente, mientras que las otras 3 se basan en la apreciación del evaluador. Las variables se deben de valorar por la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados por un minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra y la velocidad con la que se realiza la tarea. También la duración de la misma por la jornada de trabajo y el método JSI. Este método se basa más que todo en la medición de variables para determinar los posibles riesgos que está asociado el trabajador en puesto de trabajo asociados con el uso como lo es el de las manos. También tenemos el método ERCO. Esta se basa en 5 módulos que analizan las diversas tareas. Dichos módulos son tareas de manipulación manual de carga, tareas repetitivas, tareas con postura forzada, puestos de trabajo de oficina y en las trabajadoras embarazadas. Este fue creado por el Instituto de Biomecánica de Valencia. Esta es una herramienta informática para la elaboración de riesgos ergonómicos y psicosociales del trabajo que permite definir el riesgo asociado a la tarea y obtener sugerencias para corregirlo. También tenemos lo que es el método RULA, el Rapid Upper Limb Assessment. Este fue creado por el Instituto Occupational Ergonomics en 1993. Este método es capaz de evaluar los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los trabajadores. Estos riesgos producen trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Este método aplica diversos esquemas para realizar las posturas del cuerpo, para registrar las posturas del cuerpo, también a la observación directa del trabajador durante varios ciclos de trabajo, también a la selección de las posturas consideradas como extremas, como el registro de posturas mediante videos y fotografías, también el analizar las cargas y el tiempo por observación. Este método analiza el cuerpo dividiéndolo en 2 grandes grupos. El primero de ellos está formado por el brazo, el antebrazo y la muñeca, y el segundo grupo incluye el cuello, el tronco y las piernas. Posteriormente, y gracias a 3 tablas que sirven para evaluar la posición, se obtiene una puntuación final donde se especifican los niveles de riesgo a los que se encuentra sometido el trabajador. También tenemos lo, lo que es el método REBA, que es el Rapid Entire Body Assessment. Este fue creado en el año 2000 y este método permitía estudiar de forma conjunta las posiciones adoptadas por los miembros superiores, como lo es el brazo, antebrazo y la muñeca, el tronco, el cuello y las piernas. Además define la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por el trabajador. Existe una gran semejanza entre el método RULA y el método REBA, pero este último evalúa tanto posturas estáticas como dinámicas e incorpora como novedad la posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos de postura y posturas inestables. En el método se incluye un nuevo factor que valora si la postura de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la gravedad. También tenemos lo que es el método OWASP, Ovaco Walking Analysis System. Este método es basado en una clasificación simple y sistemática de las posturas que permite obtener 252 posiciones diferentes
mediante la combinación de espalda, brazos, piernas y carga levantada. Para la obtención de datos, donde primero se realizará una observación de la tarea, para posteriormente seleccionar y analizar aquellas posturas más perjudiciales y registrar su tiempo de exposición. Los resultados obtenidos nos indican el nivel de gravedad al que se encuentra sometido el trabajador a partir de 4 niveles. Tenemos esta tabla que nos muestra la codificación de posturas de la espalda, la codificación de postura de los brazos, la codificación de postura de las piernas. Todo esto dentro del método OWASP. También tenemos lo que es el método LES, que este método se realiza una evaluación global de los puestos de trabajo, lo cual permitirá después escoger el método específico para cada aspecto identificado. Se debe aplicar generalmente en puestos de trabajo donde las condiciones no son cambiantes. El método es de carácter global, considerado cada aspecto del puesto de trabajo de manera general. No se profundiza en cada uno de los aspectos, sino que se obtiene una primera valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo con los métodos específicos. El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo que pueden tener repercusión tanto sobre la salud, sobre la vida personal de los trabajadores. Antes de la aplicación del método deben haberse considerado y resuelto los riesgos laborales referentes a la seguridad e higiene en el trabajo, dado que no son contemplados por el método. También tenemos lo que es el método ERP. Esta es la adopción continuada o repetitiva de las posturas penosas durante el trabajo, genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculoesquelético. Esta carga estática o postural es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación de las condiciones de trabajo, y su reducción es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos. El método mide la carga estática considerado una de las posturas para adaptar al trabajador y el tiempo que las mantiene, proporcionando un valor numérico proporcional al nivel de la carga. El EPR emplea el sistema de valoración de la carga estática del método LES. Y esto es todo en esta presentación. Muchas gracias.